Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal, donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, vamos a empezar analizando la demanda eléctrica semanal. Y bueno, como pueden ver en este gráfico, la demanda esta semana aumentó ligeramente con respecto a la semana anterior, en concreto un 1%, pero seguimos con niveles de demanda bastante bajos. Más bajos que el año del COVID. Seguimos, la semana pasada teníamos esta misma situación, volvemos a estar por debajo de la demanda en el 2020 y mucho más por debajo del resto de los años, ¿no? Lo normal, quitando el año del COVID, que fue bastante particular, lo normal era tener una demanda en torno a los 4,5 teravatios hora de promedio, con una ligera variación de entre 4,7 y 4,1 según los registros que tenemos de los últimos años. Y esta semana volvemos a estar por debajo, ya muy cerquita, pero por debajo de los 4 teravatios hora. En concreto es un 11% inferior al año pasado, al año del 2022. Seguimos con la tendencia de estar por debajo de los 4 teravatios hora. Esto empezó desde principios de abril con la Semana Santa, donde tuvimos una demanda particularmente baja y todavía pues no se ha recuperado, ¿no? y no ha aumentado esos 4 teravatios hora. Principalmente por el clima y bueno, luego una serie de situaciones que tenemos, ¿no? que hemos ido comentando en los webinars, pues el incremento de autoconsumo está haciendo que esta demanda eléctrica esté siendo inferior por el boom que tenemos. Ya llevamos instalados las cifras del 2022, era un total de 5 gigavatios que habrá ido en aumento, a ver cómo ha ido evolucionando, bueno, sabemos que sigue aumentando esta cifra. Luego también las medidas que tomamos para reducir el consumo, ¿no? por la crisis energética que tuvimos el año pasado, eficiencia energética, una serie de medidas que están haciendo que la demanda se encuentre por debajo, pero es verdad que cada vez nos estamos distanciando más, ¿no? de los años anteriores. Se espera que en las próximas semanas o ya en el verano esta demanda aumente, supere estos 4 teravatios hora, pero ya les digo que llevamos desde principios de abril con este tope, por así decirlo. La demanda aumentó ligeramente con respecto a la semana anterior y podemos ver que el precio también aumentó. Aumentó en concreto 4 euros el megavatio hora y alcanzamos los 85 euros el megavatio hora. Los precios aumentaron, lo veremos más adelante en las siguientes slides, principalmente por una bajada en la generación eólica. A nivel del precio con respecto a los años anteriores, podemos ver que estamos similar al 2021 y muy por debajo del 2022, donde sabemos que fue un año con precios extremadamente altos. Y con el year to date, pues estamos cerca de los 88 euros el megavatio hora, muy por debajo del 2022, donde ya habíamos alcanzado casi 215 euros el megavatio hora, y por encima del 2021, donde teníamos los 55 euros el megavatio hora. Si pasamos a analizar ahora el detalle de la generación solar y eólica con la misma resolución semanal, por el lado de la solar podemos ver, bueno, la semana pasada habíamos tenido una generación particularmente baja, ¿no? por la situación del clima que tuvimos, que hizo que al final pues, no se generara con las plantas solares, incluso bajamos la generación a niveles inferiores al 2022. Vemos que esta semana este recurso está aumentando, pero sigue siendo bajo si lo comparamos con las otras semanas que habíamos tenido durante el final, a mitad de mayo, podríamos decir, donde estábamos ya cerca de 1 teravatio hora semanal. Estamos lejos, ¿no? todavía de esa cifra, pero vemos que tiene ya una tendencia a la alza y lo normal es que esto siga, se recupere y vuelva a estos niveles. Por el lado de la eólica, bueno, esta generación es más volátil e intermitente. Podemos ver aquí cómo hace 2 semanas tuvimos una generación récord para esta época del año y 2 semanas después ahora tenemos una situación récord, al contrario, estamos en la parte baja de la distribución. Hemos tenido una generación eólica bastante baja. Sabemos que en esta época del año el recurso suele ser bajo, pero esta semana con los 30
gigavatios que tenemos casi instalados en España, vemos cómo estamos por debajo de los últimos 9 años que le mostramos en el gráfico. Esto se puede ver bien en este gráfico donde les presentamos el detalle horario de la generación eólica y solar por distintos países, Portugal, España y Francia. Y vemos cómo, por ejemplo, la generación eólica en España fue bastante baja, de lo que le comentaba, ¿no? Con los 30 gigavatios que tenemos instalados, alcanzamos un máximo esta semana de solo 5 gigavatios en una hora el jueves, que fue a las 5 de la tarde. La generación solar en España aumentó ligeramente, pero no está en su plenitud, como les comentaba. Y luego sí que es interesante ver cómo en Francia sí que tuvimos un buen recurso eólico y también solar, que es el área rayada que mostramos aquí. Ahora sí pasamos a analizar el mix de todas las tecnologías. Bueno, si analizamos la participación de cada una de ellas, podemos ver cómo la eólica representa un porcentaje bastante bajo, por debajo del 10%, cuando hace 2 semanas representaba un 40%. Esto ha sido compensado principalmente por el gas, que al contrario, hace 2 semanas representaba un 9% y esta semana ha aumentado mucho su participación y representa un 24%. La solar se va recuperando, que había bajado su porcentaje, al aumentar esta semana ya representa el 19%, y ya hemos visto valores por encima del 20%, a ver si lo conseguimos ver la próxima semana. Y interesante ver que es la tercera fuente del mix esta semana por detrás del ciclo combinado y de la nuclear. Ya si miramos el detalle horario, podemos ver por el lado de la nuclear que estamos con los 5 gigavatios, con las centrales que tenemos disponibles, ya que tenemos 2 en mantenimiento. Se espera que ASCO 1 entre esta semana, que lleva ya más de un mes en mantenimiento, y a finales de junio se espera que entre Trillo y volverá a estar con los 7 gigas que tenemos disponibles. Vemos también cómo el gas ha aumentado su participación, ¿no? Y vemos que genera en carga base durante todas las horas, disminuyendo su generación el fin de semana, también por menor demanda. Y la tendencia que habíamos comentado la semana pasada en cuanto a los intercambios internacionales, vemos, ¿no?, que continúa esta semana. Tenemos importaciones desde Francia prácticamente todas las horas, casi no se aprecian exportaciones y tampoco bombeo. Antes de empezar con este mal tiempo, estábamos acostumbrados a ver continuas exportaciones hacia Francia e incluso también bombeo durante la semana, y vemos desde hace 2 semanas que esto no está ocurriendo. Ya por último, si analizamos los precios, vemos cómo seguimos, bueno, en España con precios bajos durante las horas solares y precios más altos en los picos de la mañana y la noche. En Francia los precios, bueno, como le comentábamos, estábamos importando, pues es de esperar que los precios siempre han sido más bajos que en España. Esta semana no hemos tenido un acoplamiento muy alto, casi el 90% del tiempo teníamos la línea saturada, es decir, no teníamos los mismos precios en estos 2 países. Interesante ver cómo bajaron durante las horas solares, y el lunes y el domingo se alcanzaron incluso precios negativos. El lunes fue feriado en Francia, también por eso y bueno, y junto con el buen recurso, ¿no?, pero se unió con una baja demanda, por eso también esta caída dramática que vemos aquí. Y bueno, en este gráfico nos paramos en Francia, pero también en otros países, en el resto de Europa, se observaron precios negativos, incluso con cifras más bajas. Bueno, Alemania, Bélgica y Países Bajos también tuvieron en este momento precios negativos, llegando en Países Bajos a un mínimo de menos 161 euros el megavatio hora. Comentar también que esta semana hemos tenido desacople con Portugal el fin de semana, y a nivel del mecanismo del gas ha estado, bueno, llevamos ya viéndolo durante varios meses, ¿no?, que no es necesario aplicar este mecanismo. Esto era todo lo que le quería comentar. Adrián, si quieres continuar con la parte de commodities. Muy bien, gracias María. Buenos días a todos. Bueno, pues empezamos con una nueva caída del gas. Es verdad que ya más atemperada en comparación con las semanas anteriores. Hemos llegado ya
a nuevos mínimos de los últimos 2 años, desde mayo de 2021. En este caso se queda el mínimo en 22,86 euros megavatio hora y cerramos la semana en 23,69, que es un 5% por debajo del último o del viernes anterior. Ya digo, comparado con el 18% de la semana previa, el 10% del anterior, etcétera, pues son menores caídas porque claro, también los precios están ya muy bajos y a partir de un determinado nivel cuesta que bajen más, ¿no? De hecho, vemos que empezó a haber un poco más de volatilidad que la semana anterior. Fijaros, aquí hubo una subida fuerte que luego quedó en prácticamente nada, pero el miércoles una subida fuerte por bueno, unas fugas que hubo en una planta noruega, unas fugas de gas, y que afectaban, tampoco era muchísimo, ¿no? Era aproximadamente 18 millones de metros cúbicos al día, el equivalente. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que ese país sigue en periodo de mantenimiento y entonces cualquier impacto en la oferta que pueda llegar a Europa, pues tiene una consecuencia, una traslación directa en los precios, sobre todo ya cuando estamos en niveles tan bajos, pues es normal que haya movimientos fuertes al alza, ya digo, cuando se produzcan noticias de este tipo. De hecho, esta semana, lo comentaremos la que viene, ha habido un par de situaciones en las que el mercado ha ido muy para arriba, también motivado por la apertura de posiciones bajistas en el mercado, que cuando hay un cierre inicial y un alza de precios no prevista, pues motiva que ese cierre de posiciones bajistas haga que el precio pues suba más de lo que hubiera subido si no hubiera apertura de esas posiciones. La semana pasada, sin embargo, en cuanto a la llegada de metaneros, pues siguió a buen ritmo. De hecho, mayo cerró con 15 BCM, que es el cuarto mes de mayores importaciones de gas natural licuado en la historia. Ya acordaros que decimos aquí normalmente que el primero fue diciembre y desde entonces, pues bueno, ha habido otros 2 anteriores también, pero el cuarto ha sido mayo. Se preveía que mayo, de hecho, ha bajado algo el nivel frente a abril, pero bueno, se ha mantenido en niveles interesantes, esos 15 BCM que contribuyen, pues bueno, pues a que los almacenamientos europeos estén en una situación, siguen muy cómodos en el 70%. Ya solo va a hacer falta que se inyecte gas de media en un 67% aproximadamente de lo que es la media de los últimos 5 años para llegar a ese 90%, con lo cual, si seguimos al ritmo actual, que supera el 67% mencionado, pues todo lo que supere ese porcentaje hará que los almacenamientos se llenen mucho antes. De hecho, ya hay muchos analistas que piensan que a final de verano los tendremos en el 90% o superior. Es el caso, por ejemplo, de España, que ya está en esos rangos. Lo que sí hubo fue 2 diferencias con respecto a semanas anteriores. Una, que es que el JKM, la referencia asiática, ya cotiza por encima del TTF, cotiza con una prima, y aunque los precios todavía no son muy bajos, el TTF está en los 25 aproximadamente, el JKM está, ya digo, algo por encima. Los precios todavía no son suficientemente bajos como para despertar demanda en Asia, especialmente en China. Japón, además, por ejemplo, publicó que había importado la menor cuantía de gas de los últimos años. Bueno, pues pese a que los precios todavía no son bajos, si siguen cayendo y se mantiene esa prima, pues eso cambiará, digamos, la relación de fuerzas entre Europa y Asia, y los metaneros empezarán a ir con algo más de frecuencia a Asia antes que a Europa. Esa es la primera diferencia. La segunda fue a lo largo de la curva. Aquí solo os ponemos el contrato mensual, que es el que nos fijamos siempre, y luego estamos incluyendo el contrato de invierno para que veáis la diferencia de precios con respecto al mes. Sigue siendo pues mucho más. Ya hemos corregido parte de las ganancias que se produjeron al final de abril y estamos en los 40 bajos para invierno, y esa situación que ha sido motivada por precios muy muy bajos del spot y del mes siguiente, esos 40 bajos, lo que hacen también es que ahora mismo
el contrato trimestral más caro se localiza en el año 25, no en el 24. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mercado empieza ya a decir que el invierno en Europa no va a ser especialmente problemático y le da una prima al año 25 con respecto al año 24. Todavía los precios son elevados para el 24 porque es normal, puede todavía ocurrir muchas cosas en el suministro de gas hasta este periodo, pero ya digo que ahora mismo hay más riesgo para el año 25 que para el año 24 y eso no ha sido así en toda la crisis energética. ¿Qué pasó con el CO2? El CO2 lleva 2 semanas correlacionado con el gas. Ya sabéis que el CO2 hace un poco a veces lo que, lo que le da la gana, iba a decir, pero lleva 2 semanas que sí que está indexado al gas, cayendo y haciéndolo además con fuerza. La semana pasada marcó un mínimo en 78,01, que fijaros que nos tenemos que ir a mediados de enero para tener un precio similar, 78,01. Al final cerró en 78,99. Esto fue una caída del 4% en la semana y eso que teníamos una semana con pocos subastas. Hubo 2 días en las que no se produjeron subastas en el mercado primario y además las que se cerraron, las otras 3, se liquidaron con prima, es decir, que había cierto interés en el mercado primario. Pues bueno, eso no fue suficiente para compensar la caída tan brutal que llevaba acumulada el gas y que se ha traducido ya al mercado de CO2. ¿Por qué? Pues porque el cambio del carbón al gas está siendo ya una realidad en Europa y por lo tanto se prevé menos demanda de certificados en el corto plazo y esto está haciendo que los precios estén muy contenidos. Lo que ocurre con el gas también tiene su aplicación en el CO2, con precios relativamente bajos con respecto a los niveles de donde venimos. Es normal que haya o que pueda haber una potencial y fuerte vuelta a niveles más altos, por lo mismo que comentábamos en el gas, porque hay muchas posiciones bajistas abiertas. De hecho, la semana pasada en el Commitment of Traders, que se publica cada semana los miércoles, esos inversores financieros nunca habían tenido tantas posiciones bajistas en el mercado y cuando eso ocurre, cuando hay muchas posiciones bajistas en el mercado, puede haber 2 cosas. Una, que el mercado esté de acuerdo con lo que hacen estos inversores financieros, que ya digo que en el sistema europeo de emisiones tienen una visibilidad muy alta, pero en el total de las emisiones tampoco cuentan tanto. Pero bueno, dirigen o son indicadores de hacia dónde van a ir los precios. Bueno, pues pueden ocurrir 2 cosas, ya digo. Una es que el mercado les haga caso y por lo tanto podamos ver precios más bajos en los 67, que eran los mínimos del año anterior, o que se aproveche para hacer el short squeeze que comentábamos antes, y es obligarles a cerrar parte, o sabiendo que si hay un aumento de precios ellos se van a ver obligados a cerrar esas posiciones, pues bueno, si el precio rebota un poco, ellos tirarán de los precios para arriba, que es lo que pasó ayer y que comentaremos con detenimiento la semana que viene. Y por último, el petróleo. El petróleo venía bajando hasta mediados de semana, cuando acordaros que el domingo pasado se reúne la OPEP Plus y el mercado empieza a descontar ante declaraciones muy beligerantes, digámoslo de alguna forma, de Arabia Saudí, pues empieza a descontar que puede haber una nueva reducción de la producción de petróleo por parte de ese país, ¿no? No acostumbraba para nada Arabia Saudí a tomar decisiones de este calado de forma unilateral y el domingo nos despertamos con que efectivamente había reducido en 1 millón de barriles diarios su producción, de 10 pasa a 9, y eso puede tener un impacto en el mercado. Lo comentaremos la semana que viene cómo reaccionaron los precios, pero realmente cumplió con las amenazas que estaba preveyendo el mercado. De ahí la recuperación fuerte desde los 72 hasta los 77. El precio cerró finalmente en 76,13, perdiendo solo un 1%. En el mercado pues sigue pesando mucho la apatía de la demanda china, como también pesa en el mercado del gas, y esto es una losa de la que a lo mejor ni con la reducción de producción de Arabia Saudí los precios puedan compensar, ¿no? Y por último, los futuros. Pues los futuros
como no podía ser de otra manera, pues siguieron cayendo ante un complejo energético bajista, pero lo hicieron menos también en semanas anteriores. En este caso, sobre todo los trimestrales, que se dejaron un 1, un 1,5%, marcando, eso sí, nuevos mínimos. Ya veníamos la semana pasada con mínimos anuales, mínimos de los últimos años, pues estos mínimos se acrecentaron y el viernes cerramos, por ejemplo, el Q3 en 81 y el Q4 en 99. Ya son precios que siguen siendo altos, pero muy alejados de los niveles de donde veníamos, ¿no? Y los CAL sí que cayeron más, porque también ha habido caída importante en los precios del gas a esos niveles. El CAL 24 en 92 cayó un 6% y el 25 también se dejó un 5,5%, se quedó en 76 euros megavatio hora. Ambos son, por supuesto, mínimos anuales. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.